¿Qué tal chicos? Bienvenidos al curso de Historia Universal. Mi nombre es Marcus Odar, docente a cargo, y el día de hoy vamos a tratar un tema que es la independencia de las 13 colonias, también conocido como la colonización del territorio norteamericano. Uno de los grandes acontecimientos del siglo XVIII fue la aparición de los Estados Unidos, producto de la lucha de los habitantes de las colonias inglesas en Norteamérica contra la metrópoli, guiados por líderes inspirados en gran medida por las nuevas ideas surgidas en Europa. Es importante resaltar este siglo, el siglo XVIII, en el cual se van a desarrollar múltiples procesos de emancipación o revolución que van a dar o van a posibilitar otro tipo de convivencia en el continente de América. La siguiente línea de tiempo va a rescatar fechas importantes que van a posibilitar el desarrollo de la revolución de las 13 colonias. Esto es un proceso inicial, un proceso prematuro, que van a ir gestando las ideas de libertad y de emancipación. Para 1497, los primeros europeos que llegaron a Norteamérica fueron los de la expedición de Sebastián de Gaboto. Este personaje es un veneciano al servicio del rey Enrique VII de Inglaterra, quien tomó posesión en nombre de la corona inglesa la isla de Terranova. Para 1584, los ingleses impulsaron la colonización de lo que hoy es Virginia y de los territorios vecinos, y en 1607 se estableció la primera colonia inglesa permanente en Norteamérica, la de Jamestown. Es importante considerar estos dos datos relevantes. Uno es que se toma un territorio estratégico como una isla y que cerca de casi 100 años van a formar la primera colonia inglesa que va a ser conocida como Jamestown. Para 1614, John Smith levantó el primer mapa detallado del territorio, al que se le va a denominar Nueva Inglaterra. Se multiplicaron las plantaciones sobre todo de tabaco, ya que era de gran consumo en el continente europeo. Esto con lógicas de colonia. Recuerden que las potencias, en este caso España, Inglaterra, eh, tenían esta lógica de colonia, ya que explotaban los recursos de la colonia que posteriormente iban a ser llevados a la corona a modo de impuesto. Para 1619, Lord Harley convocó una asamblea formada por los representantes de los distritos del país. Esta asamblea, organizada a la manera del Parlamento inglés, fue muy importante por sentar el modelo para una futura autonomía. Recordemos este detalle, sí, a este personaje, Lord Harley, que va a, en todo caso, volvemos a recalcar, convoca por no decir la primera asamblea formada por representantes de los distritos y que van a tener una conformación parecida al Parlamento inglés. Esto con miras a una futura autonomía en términos, por así decirlo, legales, con validez. Para 1626 compraron a los indígenas lo que hoy es la ciudad de Nueva York, dándole el nombre de Nueva Ámsterdam. Para 1690, casi transcurrido 200 años, van a comenzar una serie de guerras entre los franceses y los ingleses, cuyo escenario fue Norteamérica. Estas luchas terminaron con la derrota francesa y el pase de sus territorios a manos de Inglaterra para 1763, nuevamente casi 100 años después del comienzo de las guerras. Teniendo en cuenta los acontecimientos ejemplificados en la línea de tiempo, pasamos a un proceso de emancipación, que es un proceso
un poco más elevado de lo que constituye un proceso inicial de revolución, ya que por así decirlo, hay una cohesión social que buscan los mismos intereses, ya sea económicos, políticos, sociales, y que van a posibilitar lo que ahora vamos a llamar la emancipación o proceso de la emancipación. Existen causas específicas las cuales van a agravar este proceso y va a llevar la revolución o la emancipación a otro nivel. La creciente prosperidad de las colonias había llevado a pensar a muchos de sus habitantes que no había ya necesidad de la protección de la metrópoli y que podrían gobernarse solos en total independencia. Es importante aquí resaltar esta causa, que es la noción o el pensamiento de que ya no había necesidad de la protección de la metrópoli. Esto con miras a un tipo de independencia. En busca de vías para obtener recursos económicos, tras el dispendio que ocasionaran las luchas contra los franceses, el gobierno inglés presentó al Parlamento para 1765 un proyecto de ley para hacer obligatorio el uso en las colonias del papel sellado o timbrado en todos los documentos oficiales y públicos. Estos vienen a ser contratos, actas, periódicos. La ley respectiva fue aprobada, conocida como Stamp Law o Ley del Impuesto al Timbre, del timbre también. En el margen derecho, en la parte inferior, vamos a encontrar un ejemplo de lo que se conocía como timbre e iba estampado a los documentos oficiales. El 16 de diciembre de 1770, un buque anclado en Boston con un cargamento de té fue asaltado por colonos disfrazados de indios, que arrojaron al mar 250 cajas de dicho producto. Esto como protestas a la ley que se decreta en 1767. Son 2 años después de el impuesto al timbre. Con este hecho se gravaba con derechos de aduana el té, el vino y otros artículos que tenían gran demanda en las colonias americanas. La PPT anterior nos ejemplifica en todo caso datos específicos de lo que viene a ser la emancipación. Sin embargo, el desarrollo de la emancipación va a tener un proceso un poco más conflictivo, por no mencionar violento y represivo. Las represalias ejercidas contra Massachusetts hicieron que las otras colonias acordaran realizar un congreso en Filadelfia el 1 de septiembre de 1774. Entretanto, se adoptó como forma de resistencia negar alojamiento y víveres a las tropas que iban llegando de Inglaterra, la mayor parte de las cuales desembarcaron en Boston. El Congreso de Filadelfia, que reunió a 55 diputados de las colonias, aprobó la conducta de Massachusetts y redactó un mensaje al rey para que detuvieran la conducta del gobierno, con graves amenazas si no lo hacían. Esta primera parte puso en tensiones no solamente diplomáticas, sino con miras a acciones, digamos, ya militares, tensionó las relaciones entre los territorios. Primeramente, no hubo respuesta y en cambio siguieron llegando más y más tropas inglesas a Boston. Las colonias decidieron cerrar todos los puertos al comercio inglés a partir de la fecha del 1 de febrero de 1775, un año después de eh, lo que se conoce como las represalias ejercidas contra Massachusetts, a lo que respondió el gobierno declarando el estado de sitio, bloqueando la costa con sus flotas. El 3 de septiembre de 1783 se firmaba el Tratado de Versalles, con el cual
Inglaterra reconocía la independencia de los Estados Unidos y, sobre todo, renunciaba a cualquier pretensión sobre sus territorios. Es muy importante este hito, ya que, como mencionamos anteriormente, hay una interposición legal, un compromiso. Washington organizó el ejército de Nueva York reclutando cerca de 5.000 hombres y ordenó la fabricación de armas y municiones. En todas partes la población se rebelaba y las tropas inglesas eran hostigadas sin cesar. En febrero, el general inglés Clinton fue derrotado en Murray Creek, actualmente Carolina del Norte, y en marzo las tropas realistas fueron expulsadas de Boston. Sin embargo, otros factores iban a ser una ayuda decisiva para la causa patriótica. El Congreso envió a Europa a Benjamin Franklin en una misión diplomática, a fin de buscar ayuda de Francia y España. Las notables dotes de simpatía de Franklin le ganaron el apoyo de los franceses, tanto de Luis XVI como de la aristocracia, que encabezada por el joven marqués Lafayette, costeó la expedición donde se enrolaron muchos nobles con experiencia militar, llevando además dinero, armas y pertrechos de todo tipo para los americanos. Mucho de este entusiasmo se debía a la influencia ejercida por la idea de la Ilustración, que habían prendido en todas las capas sociales. Gestionadas ya todos los hitos necesarios para emprender lo que se conoce como la Revolución de las 13 Colonias, vamos a hablar de una etapa que tiene por nombre la República Federal. En esta asamblea, y gracias a los esfuerzos desinteresados de próceres como Washington, Franklin, Jefferson, John Adams y sobre todo de James Madison y Alexander Hamilton, se consiguió aprobar la Constitución de los Estados Unidos, quedando definido el nuevo Estado con una República Federal, donde los gobiernos de los diferentes estados tendrían autonomía, sujetándose al gobierno central para los asuntos de interés común. Finalmente, se eligió un nuevo gobierno presidido por George Washington, quien tomó posesión el cargo el 30 de abril de 1789. Entre diciembre de 1787 y mayo de 1790, todos los estados ratificaron la Constitución. Como dijimos en anteriores presentaciones, el argumento legal para la definición de un territorio o de un país o lo que se conoce como lo que es la idea de república o de nación parte de la creación de una constitución, que es el elemento, digamos, legal que va a permitir el ejercicio de poderes del Estado sobre la población y va a posibilitar esta idea de nación. En la imagen podemos ver a los personajes que en todo caso participaron dentro de la creación de la Constitución. En la parte superior leemos Be We People. En todo caso esa traducción viene a ser ahora seremos gente o seremos gente. Entonces la creación de la Constitución de los Estados Unidos va a dar en todo caso un paso a todo este proceso que estamos llamando como Revolución de las 13 Colonias. La creación de la Constitución de Estados Unidos simboliza un éxito de la Revolución de las 13 Colonias. En este detalle vamos a hablar sobre la influencia de la independencia de Norteamérica y permítame citar un pequeño extracto de lo que se conoce en el testimonio de la creación de la Constitución. Nosotros creemos evidentes las siguientes verdades: que todos los hombres han nacido iguales, que han sido dotados por su Creador de derechos inalienables, entre los cuales se
cuentan los de la vida, la libertad y el deseo de ser felices. La influencia que va a generar la independencia norteamericana demostró que una colonia podía alcanzar su independencia por su propio esfuerzo. De hecho, fue el primer caso registrado hasta entonces por la historia en que ocurría ello. Puso de manifiesto que era posible un cambio político guiándose por los principios que proclamaban las nuevas ideas. Probó la utilidad y practicabilidad de un gobierno republicano y constitucional, apoyado en principios sanos y sólidos. Demostró que los hombres viviendo en un régimen de plena libertad eran capaces de gobernarse exitosamente, contradiciendo con el ejemplo a muchos defensores del absolutismo que sostenían que, si se dejaban libres a los seres humanos, degenerarían en la anarquía y el caos. Influyó en la Revolución Francesa, a la que sirvió de ejemplo. Además, muchos franceses que combatieron por la independencia americana regresaron a su país a poner su experiencia al servicio de aquella, como Lafayette, Rochambeau, Lauzun y Noyelles. Repercusión de las nuevas ideas en América hispana. Era cuestión de tiempo para que la influencia de la Ilustración llegara también a Hispanoamérica, difundiéndose por las colonias españolas. Hacia fines del siglo XVIII, en la América española, ya se manifestaban ansias de independizarse de la metrópoli. A continuación, vamos a presentar una serie de personajes que recibieron este tipo de influencia y que posibilitaron unas ideas revolucionarias dentro de sus contextos nacionales. Francisco Miranda es el gran precursor de la revolución independentista en Sudamérica. Nació en Caracas y fue hijo de un mercader de posición holgada. A los 22 años de edad fue colocado como capitán del regimiento español de la Princesa, sirviendo en Marruecos y luego en las expediciones españolas contra los ingleses en las Antillas y Florida. Pero acusado injustamente de complicidad en un delito, se vio obligado a refugiarse en los Estados Unidos en 1781. De allí pasó a Londres y luego sirvió en las filas de los ejércitos de la Revolución Francesa, luchando en Holanda y siendo considerado para dirigir una expedición militar a las islas del Caribe. Antonio Nariño, de familia colombiana distinguida, gran cultura y notable elocuencia, Nariño se resolvió un ferviente defensor de la causa independentista durante sus años de estudiante en la Universidad de Santa Fe de Bogotá. Había reunido una biblioteca donde abundaban las obras de la Ilustración y junto con varios de sus colegas formó una especie de grupo filosófico que se reunía para estudiar los principios de la Revolución Francesa. Una de sus actividades fue la impresión de millares de copias de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, traducida al castellano por él. Hipólito Unanue, peruano, nacido en el puerto de Arica, contra el deseo de sus padres que deseaban verlo convertido en sacerdote, se aplicó al estudio de la medicina, donde brilló al punto de que en 1788 fue nombrado para ocupar una cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Además de lo que se refería a su profesión, cultivó asiduamente otras ramas del conocimiento, perfilándose como humanista y erudito, que pronto acogió con entusiasmo el pensamiento de la Ilustración y los ideales inspirados en la independencia norteamericana. Deseoso de transmitir estas ideas, así como su producción intelectual y científica, compartió la iniciativa de formar la Sociedad de Amantes del País. La citada sociedad fue el magno esfuerzo realizado por Unanue junto a un grupo de los más distinguidos intelectuales de la época. Creada a fines del siglo XVIII
buscaba dar a conocer los aspectos más notables de nuestras riquezas naturales e históricas, acompañándolas con un análisis y comentarios encaminados a promover la toma de conciencia de la nacionalidad.